Vamos a presentar los actos y sobre todo las reivindicaciones que planteamos las dos organizaciones, ¿no? Sabéis que en el año 2020, y debido a la pandemia, no pudo celebrar ninguna actuación de movilización. Sí lo hicimos a través de las redes sociales, que fuimos también muy activos en las dos organizaciones, a nivel no solo de la provincia, sino también a nivel de la comunidad autónoma y del Estado, y realmente volvimos a tratar de que conocieran en primer lugar los trabajadores y trabajadoras y las reivindicaciones y sobre todo también los acuerdos que estábamos tomando en ese momento en las mesas de diálogo social. Nosotros entonces exigíamos a todos los gobiernos, en primer lugar al Gobierno de España, pero también aquí a Andalucía y también a los gobiernos provinciales y locales, la obligación que había en primer lugar de reforzar todos los servicios públicos que eran imprescindibles, como estábamos viendo, e insustituibles para el conjunto de toda la ciudadanía. Y por eso, además, en una situación en la que nos habíamos encontrado en una situación extrema de confinamiento total y sin conocimiento realmente de lo que estaba pasando, ni siquiera pues los expertos se habían encontrado con una pandemia con esta virulencia y estas consecuencias tan importantes. Unas consecuencias que ha dejado prácticamente en shock social y económico, por referirnos a nuestra provincia, con un año, como digo, muy duro, con esos servicios esenciales con la máxima relevancia, y es realmente cuando nosotros aquí en el 1 de mayo, en primer lugar, queríamos hacerle no solo un homenaje, sino creemos que la sociedad en su conjunto está en deuda con todos y cada uno de los servicios esenciales, y por tanto tenemos la idea de dar mayor relevancia, poniendo la centralidad en el trabajo, realmente en el derecho al trabajo y en todo lo que conlleva ese reconocimiento del mundo del trabajo, y de forma explícita, como digo, a todos los esenciales, no solo a salud o dependencia, que más lo hemos focalizado, sino también todo lo que implica pues la producción, la distribución, los suministros de alimentos, la seguridad, todo y cada uno de los servicios que hemos visto que nos traían a casa cuando no podíamos salir, y el que ha garantizado nuestra movilidad y también el teletrabajo cuando hemos tenido que trabajar en casa. Por tanto, creemos que la sociedad está en deuda, y nosotros creemos que ahora nos toca, que le toca también cumplir a los gobiernos con los trabajadores y trabajadoras que estamos ahora mismo haciendo verdaderos esfuerzos en la negociación, y realmente hemos ejercido la responsabilidad en la UGT y comisiones obreras perfectamente, tratando de llevar acuerdos concretos, y el máximo exponente, el que todo el mundo conoce, con los ERTES, en el que en estos momentos hay 36.000 personas en ERTE en nuestra provincia, pero que evidentemente hay otros acuerdos en el que se ha complementado con los acuerdos en Andalucía, de tal forma que hemos llegado a plantear todas estas ayudas que está anunciando como propia la Junta de Andalucía, y que se derivan de un acuerdo tripartito con la patronal y las organizaciones sindicales aquí presentes. Y por tanto es algo que es parte de nuestro trabajo, esos 700 millones, porque queríamos además dejar claramente que lo primero era el sostenimiento del empleo. Y en ese sentido, mantener el empleo y el tejido productivo ha sido nuestra primera prioridad. Y eso además ha ido complementariamente en cuanto el problema de precariedad y de bajos salarios que se tenía, y los despidos que ha habido durante toda esta pandemia. Lógicamente hemos tenido que hacer un esfuerzo también en materia social, de acuerdo, que ha venido en este último acuerdo que hemos firmado también con una renta extraordinaria para complementar el ingreso mínimo vital. Esto, por decirlo de alguna forma, no ha funcionado bien respecto a los retrasos, a las cuantías de la burocracia, y sobre todo porque justo cuando somos los trabajadores y trabajadoras que necesitamos obtener y llegar a ayuda, se nos piden
una cantidad de requisitos impresionantes. Sin embargo, para abrir cualquier empresa solo con una declaración responsable es suficiente. Y es una reclamación para nosotros importante, que para las ayudas nosotros tenemos que tener el mismo tratamiento, que no pedimos más, como trabajadores y trabajadoras, y que estamos en una situación bastante vergonzante en respecto a las familias que están en estos momentos sin ningún ingreso y que tienen esos retrasos tan abrumadores, tanto en el ingreso mínimo vital como en la renta mínima inserción. Y ahora toca, lógicamente, desplegar nuestra actividad en las mesas de negociación, con los convenios colectivos, con los planes de igualdad, pero sobre todo con una movilización permanente en las vías que hemos planteado, una movilización contundente, además, respecto a que no lo vamos a ser, ninguno de los dos, de nuestras dos organizaciones, ninguno vamos a ser timoratos a la hora de reclamar los derechos, aunque estemos en estos momentos en plena pandemia. Porque además ahora nadie entendería, los trabajadores y trabajadoras no entenderían que se aproveche el momento para que se haya descuelgues de los convenios, que se cambien los criterios en la infraestructura sanitaria, que se modifiquen las condiciones sustanciales de horario o de salario de trabajadores, o se cierren empresas que pueden tener viabilidad y mantenerse el empleo. Pero esto está ocurriendo en Málaga. Nadie lo entendería, pero está ocurriendo ya en Málaga, en empresas, de tal forma que no vamos a consentir que este tipo de situación se produzca. Y nosotros creemos que es importante, porque es importante ahora el momento de la reforma, es importante el momento de cambiar de trabajo, la reforma de materia laboral, para quitar esa temporalidad y esa precariedad que tiene nuestra provincia, el 87% de la contratación, que es brutal, y que afecta muy especialmente a las mujeres y los jóvenes. Y a que los jóvenes además no le permiten tener un proyecto de vida próxima, porque realmente con esos salarios, esa inseguridad en su trabajo, realmente pues es importante destacarlo. Nosotros creemos que para nosotros no es una utopía un empleo con derecho y de calidad, es una meta. Y en ese sentido para nosotros es importante destacarlo también respecto a las negociaciones que estamos llevando a cabo a nivel nacional, respecto a contratación, a pensiones, por supuesto, que va a dar los derechos que estamos cotizando, y también a los salarios mínimos. Pero también en Andalucía, realmente lo que el año pasado firmamos, que precisamente implica también proteger la industria, y también, lógicamente, en estos momentos que hemos cerrado acuerdos que ya se han constituido las mesas para el sistema de dependencia y también para la reforma de la renta mínima. Yo creo que hay razones de más para que la movilización que vamos a hacer, que no puede ser, lógicamente, tan masiva como anterior a la pandemia, pero evidentemente sí lo va a ser en las redes sociales, y también, bueno, pues simbólicamente estaremos en Plaza de Constitución como otros años, pero evidentemente lo que pretendemos es que este 1 de mayo sea realmente una puesta en valor sobre el sacrificio de los trabajadores y trabajadoras, y tampoco vamos a consentir que sea una elección excluyente la salud o el trabajo para que nos hagan elegir. Esto es un debate ficticio. Nosotros queremos salud laboral y trabajo. Todo eso es un paquete para nosotros.